La frase del médico quedó suspendida en el aire, incompleta, y el mundo a mi alrededor perdió toda sustancia. Según estos marcadores, señora Nerea. El doctor Martín frunció el ceño de una manera que no presagiaba nada bueno. Sus ojos, de un gris cansado tras las gafas, se alzaron desde el informe para encontrarse con los míos. No vi piedad en ellos. Vi preocupación profesional, cierta perplejidad, y algo más, curiosidad clínica. Hay algo más que necesita saber. Sostuve la respiración. Las paredes blancas de la consulta del Hospital Ramón y Cajal de Madrid parecieron estrecharse. El olor a desinfectante, que hasta hace un momento era un mero trasfondo, de pronto se volvió agresivo, punzante. En mi mente, una voz gritaba: ya está, lo sabe, sabe que no es el primero, sabe que miento. Señora Nerea, su voz me trajo de vuelta. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano, en la misma mano que, hace apenas 9 meses, Javier había sujetado con una falsa ternura mientras salíamos de otra consulta, en otra clínica. Tranquila, cariño, es lo mejor. No estamos preparados. Su voz entonces era un susurro seductor, un veneno dulce que yo, tonta de mí, me había bebido hasta las heces. Lo siento, doctor, estoy un poco. ¿Qué pasa? Logré articular. Mi voz sonó como de otra, lejana y quebrada. El doctor Martín dejó el informe sobre la mesa de acero. El gesto era lento, deliberado. Su ecografía es normal en muchos aspectos. Las 12 semanas de evolución son correctas. El saco vitelino, el polo embrionario, todo acorde a su fecha de última regla. Un hilo de esperanza, mínimo, se encendió en mi pecho. Asentí, incapaz de hablar. Pero, continuó él, y ese, pero, cayó como una losa. Hay dos cosas que no cuadran. O mejor dicho, una cosa que se presenta por duplicado. Parpadeé, sin comprender. ¿Duplicado? Sí, se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Usted ha venido hoy porque, según su ficha, tiene un retraso y un test positivo. Ha ocultado su identidad en admisión. Ha pedido una consulta privada para no dejar rastro en su seguro principal. Comportamientos, permítame la franqueza, típicos de un embarazo no deseado o de una situación de miedo. Me estremecí. Su mirada no era acusadora, sino analítica. Me había diseccionado en 5 minutos de consulta. ¿Qué tiene que ver eso con lo que no cuadra? Pregunté, defendiéndome. Tiene que ver con la motivación. Si este embarazo le genera tanto pánico como para tomar estas precauciones, la noticia que le voy a dar puede ser un shock mayor o, quizás, una ironía del destino. Hizo una pausa dramática. Usted no espera un bebé, señora Nerea. Espera 2. Es un embarazo gemelar disigótico. 2 bolsas. 2 placentas. Gemelos no idénticos. El aire fue expulsado de mis pulmones de golpe. Un zumbido llenó mis oídos. 2. No una vida creciendo en secreto dentro de mí, luchando por abrirse paso a través de mi miedo y mi culpa, sino 2. El peso de la responsabilidad, del secreto, de la futura huida, se multiplicó por 1000 en una fracción de segundo. No, no puede ser. Balbucí. En mi familia no hay gemelos. Jamás. No siempre es hereditario. A veces simplemente ocurre. El doctor se recostó en su silla, observándome. No ofrecía felicitaciones. Era demasiado perspicaz para eso. Vio el pánico, no la alegría, dibujarse en mi rostro. Esa es la primera cosa. La segunda, señaló la ecografía que reposaba en el monitor. Aquí, en estos marcadores bioquímicos del primer trimestre, hay una ligera discrepancia, una pequeña anomalía en los niveles de una hormona, nada concluyente por sí solo, pero combinado con ciertos indicadores morfológicos tempranos que veo aquí, me gustaría hacer un estudio más exhaustivo. ¿Anomalía? La palabra salió de mis labios como un susurro aterrado. ¿Qué significa? ¿Que algo va mal? ¿Que pueden estar? No pude terminarla. No podía siquiera pensar en la palabra malformación. Había cruzado ese puente una vez. No sobreviviría a cruzarlo de nuevo. No salte a conclusiones, dijo con firmeza. Puede no ser nada, absolutamente nada, pero mi obligación es informarle y ofrecerle la posibilidad de un test de ADN libre fetal. Con él, y dado que son 2 fetos, podemos obtener mucha más información de forma no invasiva, sobre cromosomopatías, pero también sobre otros aspectos. ¿Qué otros aspectos? Pregunté, sintiendo como una niebla de desconfianza nublaba mi terror inicial. Había algo en su tono, en la forma elíptica en que hablaba. El doctor Martín esbozó una sonrisa tenue, profesional, confirmar la viabilidad de ambos, con más detalle, disipar dudas. En casos gemelares, la información es poder, señora Nerea. ¿Y usted?
por lo que intuyo, necesita empoderarse. La palabra me golpeó, empoderarse. Yo, que me sentía la criatura más débil y aterrorizada del planeta. Yo, que había permitido que Javier me convenciera de deshacerme de nuestro primer hijo. Un bebé ahora arruinaría mi ascenso. Nerea, ¿no lo ves? Después, te lo prometo, cuando estemos más estables. Y yo, como una idiota, había asentido entre lágrimas, creyendo que su carrera en marketing vanguard era más importante que el latido que acabábamos de ver en una pantalla. ¿Y este test es peligroso?, pregunté, mi mano instintivamente cubriendo mi vientre a un plano. Dos pequeños puntos de luz en mi oscuridad. No, es un simple análisis de sangre. Extraemos una muestra de usted, aislamos el ADN fetal que circula en su torrente sanguíneo y lo analizamos. El riesgo es cero para los fetos. Respiré hondo. De acuerdo, hágalo. Firmará un consentimiento, y necesitamos una muestra del padre biológico, o de los padres biológicos, para ser precisos. Idealmente, de ambos. Ayuda a contrastar y hace el resultado más completo. El corazón se me heló. Javier. La idea de acudir a él, de contarle esto, de ver esa mezcla de irritación y fría decisión en sus ojos oscuros, me provocó náuseas. No, no es posible, dije, demasiado rápido. El padre no está en la imagen, no forma parte de esto. El doctor Martín me miró durante un largo momento, no preguntó, simplemente asintió, lentamente. Entendido, aún podemos proceder. La información sobre la madre suele ser suficiente, pero los resultados, sin la contraparte paterna, a veces arrojan sorpresas, sobre todo en embarazos múltiples. ¿Está segura? ¿Segura? No estaba segura de nada. No estaba segura de poder mantener el embarazo en secreto. No estaba segura de poder criar a 2 niños sola. No estaba segura de no derrumbarme, pero de una cosa sí estaba segura. No quería a Javier cerca de esto, de mí, nunca más. Totalmente segura. Mentí. Muy bien. Anotó algo. Le darán cita para la extracción, y en unos 10 días, tendremos los resultados. Hasta entonces, tome ácido fólico específico para gemelos. Descanse, y trate de calmarse. El estrés no es buen compañero de viaje. Salí de la consulta como si flotara, o como si caminara sobre cristales rotos. El murmullo de la sala de espera, las miradas furtivas de otras mujeres, algunas con pareja, otras con el vientre prominente y una mano protectora sobre él. Todo me parecía irreal. Yo llevaba mi secreto duplicado como una losa invisible. 2. La palabra resonaba en mi cabeza con cada latido. Fui hacia el ascensor, ciega, sumergida en un océano de pánico. Necesitaba aire, necesitaba salir de allí. Presioné el botón de bajada con dedos temblorosos. Las puertas se abrieron con un suave din. Levanté la cabeza para entrar, y el mundo se detuvo. Dentro del ascensor, de espaldas a mí, había un hombre alto, de hombros anchos y pelo oscuro cuidadosamente despeinado. Llevaba una chaqueta de sport azul marino que le quedaba como un guante. Su brazo rodeaba los hombros de una mujer rubia, esbelta, vestida con un elegante vestido de tirantes finos que dejaba al descubierto sus bronceados hombros. Ella se reía de algo que él acababa de decir, apoyando la cabeza en su hombro. Era una escena de pareja perfecta, sacada de un anuncio de lujo, y el hombre era Javier, mi Javier, el que había dicho amarme, el que me había dejado vacía en una clínica, el que, según sus mensajes de esa misma mañana, estaba hasta el cuello de trabajo y no podía quedar ni para un café. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un jadeo ahogado se me escapó de los labios. Él se volvió, molesto por la interrupción, su sonrisa despreocupada, la misma que me había robado el corazón un año atrás en aquel maldito cóctel de empresa, se congeló en su rostro. Sus ojos, aquellos ojos avellanados que sabían ser tan tiernos o tan cortantes como un diamante, se abrieron de par en par por una fracción de segundo. Fue el destello más puro de pánico que he visto jamás. Luego, con una velocidad pasmosa, su expresión se endureció, se cubrió de una capa de hielo perfecto y distante. Nerea, pronunció mi nombre, no como un saludo, como una constatación, como quien nombra un obstáculo inoportuno. La mujer rubia se giró también, tenía los ojos azules, grandes, y una belleza serena y cara. Llevaba una pequeña cartera de diseño colgada en el hombro opuesto a Javier. Su mirada pasó de Javier a mí, curiosa, sin un rastro de reconocimiento. Hola, Javier, dije, mi voz no tembló, sonó plana, muerta, un logro, considerando que por dentro era un volcán a punto de entrar en erupción. Cariño, ¿es una amiga tuya?, preguntó la rubia con una voz dulce, melosa. Javier no apartó los ojos de mí. Sí,
antigua compañera de trabajo. Nerea, esta es Clara. No dijo mi novia, no dijo mi pareja, dijo su nombre, como si con eso bastara. Y luego, dirigiendo su mirada gélida hacia mí, añadió, ¿por aquí, todo bien? Su tono era el de un jefe preguntando a un subordinado por un informe intrascendente, pero sus ojos me transmitían un mensaje claro, letal: cállate, vete, no arruines esto. Clara me sonrió con amabilidad. Mucho gusto. Nerea, ¿estás bien? Tienes mala cara. La ironía era tan grotesca que casi me eché a reír, o a llorar, o a vomitar sobre sus impecables zapatos de tacón. Llevaba en mi vientre a los posibles hermanos del hijo que ella esperaba, porque entonces miré, realmente miré, y vi el ligero, casi imperceptible, abultamiento bajo el fino tejido de su vestido. No mucho, quizás 3 meses, 4, como mucho. El ascensor seguía esperando, las puertas abiertas, un silencio cargado, eléctrico, se instaló entre nosotros. Sí, todo bien, conseguí decir. Mis ojos se clavaron en los de Javier, desafiando su orden silenciosa. Revisiones rutinarias. Ya sabes. Hice una pausa, envenenando cada palabra. Uno nunca sabe lo que se puede encontrar donde menos lo espera, ¿verdad, Javier? Su mandíbula se tensó. Vi el músculo saltar bajo la piel afeitada con precisión. Efectivamente, masculló. Luego, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, se dirigió a Clara. Cariño, no debemos retrasarnos. Tienes tu cita con el doctor Rojas. Ah, es verdad, exclamó Clara, ajena por completo a la tormenta que rugía entre Javier y yo. Encantada. Nerea, ojalá nos veamos en otra ocasión en mejores circunstancias. Su mirada era sincera, ingenuamente sincera. Él no le había dicho nada de mí. Para ella, yo era un fantasma del pasado laboral, sin importancia. Yo también, mentí, y luego, antes de que pudiera detenerme, antes de que el sentido común o el miedo pudieran intervenir, añadí, mucha suerte con todo. Mis ojos bajaron deliberadamente hacia su vientre y luego volvieron a clavarse en Javier. El color desapareció de su rostro. No todo, solo un tono, el suficiente para que yo lo notara. Clara, sin embargo, sonrió radiante. Gracias. Es nuestra pequeña sorpresa, ¿verdad? Mi amor. Javier asintió, mecánicamente, sus ojos me taladraban, prometiendo una venganza silenciosa. Sí, una sorpresa. Las palabras sonaron huecas. Pues, que tengáis un buen día, dije, y pasé por su lado para entrar en el ascensor. El olor de su colonia, aquella marca carísima que le regalé para su cumpleaños, me envolvió, desencadenando un aluvión de recuerdos nauseabundos. Sus besos, sus mentiras, sus manos sobre mí en la oscuridad, sus frías palabras en la fría luz de la clínica de aquel día. Las puertas empezaron a cerrarse. La última imagen que tuve fue la de su espalda, rígida, alejándose por el pasillo con el brazo aún sobre los hombros de Clara, la rubia, radiante, embarazada, ajena. Yo, en la penumbra del ascensor que descendía, con mi secreto doble, mi terror y una rabia tan antigua y tan nueva que me quemaba las entrañas. Las lágrimas, contenidas hasta entonces, brotaron en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran de furia, de humillación, de una traición tan profunda que reconfiguraba todo mi pasado. ¿Cuánto tiempo llevaba con ella? Había estado con las dos a la vez. Era ese embarazo, el de Clara, la sorpresa, la razón por la que me había presionado para abortar el mío, para despejar el camino para su familia legítima. El ascensor llegó a la planta baja. Me sequé las larcas con un gesto brusco y salí a la luz cegadora de la mañana madrileña. El calor de mayo me golpeó, pero yo sentía frío, un frío que venía de los huesos. Saqué el teléfono móvil del bolsillo, lo tenía en la mano, temblando. La tentación de llamarle, de gritarle, de destrozar su perfecta fachada con la verdad de mi doble embarazo, era casi física, pero algo me detuvo. La mirada del doctor Martín, sus palabras, los resultados, sin la contraparte paterna, a veces arrojan sorpresas. Una sospecha retorcida, venenosa, empezó a abrirse paso a través de mi dolor, y sí, no, era imposible, era una locura, pero Javier había demostrado ser capaz de cualquier cosa, y si la sorpresa no era solo para mí. Mi teléfono vibró entonces. Una notificación, un mensaje, no de un número conocido, sino de un número fijo del hospital, con dedos que apenas obedecían. Lo abrí. De Hospital Ramón y Cajal, Servicio de Ginecología. Estimada señora Nerea, le recordamos su cita para la extracción para el test prenatal no invasivo, mañana a las 10 horas. Sala 304. Es imprescindible acudir en ayunas.
Ante cualquier duda, contacte con su médico, Dr. Martín. Y debajo, casi como una postdata añadida a mano en el sistema, otra línea. PD. Dr. Martín pide personalmente que, si surge la más mínima posibilidad, reconsiderara aportar muestra paterna. La precisión diagnóstica sería muy superior. Confíe en mí. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Allí, en medio de la acera, con el ruido de Madrid a mi alrededor, el griterío de una ciudad que seguía con su vida mientras la mía se hacía añicos, sentí como un nuevo tipo de determinación, fría y afilada como el cristal, comenzaba a reemplazar a la desesperación. Miré hacia el alto edificio del hospital, imaginando a Javier y a Clara en alguna planta superior, planeando su futuro perfecto. Miré mi propio vientre, todavía plano, donde dos vidas desconocidas crecían en la sombra. Sonreí. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de quien acaba de encontrar, en medio del campo de minas, un mapa. De acuerdo, Dr. Martín, musité para mí, guardando el teléfono. Jugaremos a su manera, pero a la mía, y me alejé del hospital, con un secreto doble en el vientre, un corazón convertido en hierro, y la primera y débil chispa de un plan comenzando a arder en lo más profundo de mi ser. Javier quería un futuro perfecto y ordenado, pues se iba a llevar la sorpresa de su vida, y esta vez, yo no sería la única en llorar. No subí directamente a mi piso en Chamberí, no podía, las paredes me iban a asfixiar. En vez de eso, me senté en un banco de un parque cercano, bajo un plátano de sombra, y dejé que el sol de Madrid me calentara la piel mientras por dentro era puro hielo. El encuentro en el ascensor se repetía en mi cabeza en un bucle obsceno. La cara de pánico de Javier, la sonrisa despreocupada de Clara, su vientre, mi vientre. 2. La palabra del Dr. Martín. Sorpresas. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, como yo, Nerea Valero, diseñadora gráfica con una carrera prometedora y, creía yo, 2 dedos de frente, había terminado embarazada de gemelos de un hombre que, en ese mismo instante, acompañaba a otra mujer a su revisión prenatal, y todo se remontaba a un maldito cóctel. Siempre es un maldito cóctel. Hace 1 año y 3 meses, oficinas de Vanguard Marketing Media, en el distrito de Salamanca, el aire olía a perfume caro, café recién hecho y ambición. Yo, recién ascendida a directora de arte junior, estaba junto a la barra improvisada, intentando que mi vestido nuevo no pareciera tan nuevo y que la copa de vino no se me cayera de los nervios. Así que tú eres la mente creativa detrás de la última campaña de Luxury Pet, dijo una voz a mi espalda. Era una voz grave, segura, que llevaba un deje de ironía simpática, la de los gatos siameses con joyas. Muy atrevida. Me giré, y allí estaba él, Javier Hidalgo, director de cuentas senior, el tipo del que todas susurraban en el departamento, alto, con esa sonrisa que no era del todo recta pero que iluminaba sus ojos avellanados, y una seguridad que no rayaba en la arrogancia, o al menos no de un modo descaradamente desagradable. Atrevida es una palabra, contesté, encontrando mi voz con esfuerzo. Mi jefa dijo que era arriesgada hasta el punto de la locura, pero funcionó. Funcionó porque capturó la esencia del cliente, riqueza, excentricidad y la necesidad de sentirse único hasta en la mascota. Dio un sorbo a su whisky. ¿Tuviste eso donde otros solo vieron un briefing sobre pienso gourmet? Eso es talento. Nerea, ¿puedo llamarte Nerea? Ya lo has hecho. Sonreí, sintiendo un calor estúpido subirme por el cuello. Tienes razón, soy Javier. No me dio la mano, simplemente asintió, como si ya fuéramos viejos conocidos. Odio estos eventos, pero a veces dejan sorpresas agradables, como descubrir que en el 4º piso no solo hay expertos en métricas de engagement, sino también artistas. La conversación fluyó, o más bien, él la hizo fluir. Preguntaba, escuchaba, bromeaba, hablaba de arte, de su época en Londres, de su pasión por el snowboard. Yo, normalmente no tan parlanchina, me descubrí contándole mis aspiraciones, mi idea de montar mi propio estudio algún día. Eso es, dijo, sus ojos brillando. Ambición. Me gusta. En esta empresa se llena la boca hablando de innovación, pero al final premian a los que no se salen del cuadriculado. Gente como tú, y como yo, nos merecemos algo más. Fue la frase clave. Gente como tú, y como yo, nos creó un equipo, una complicidad, una alianza contra el mundo aburrido. Deberíamos brainstormear alguna vez, dijo al final de la noche, cuando el cóctel se desinflaba. Fuera de aquí, un sitio donde las ideas no tengan que pasar por un comité de 7 personas. Tengo un proyecto personal, una app de arte urbano, podría necesitar tu ojo. Me dio su tarjeta personal.
no la de la empresa. En el dorso, escribió a mano su número móvil, para el proyecto, dijo con una sonrisa que prometía que aquello no era solo sobre el proyecto. Un mes después, un loft en Malasaña. Esto es increíble. Javier, ¿es tuyo? Recorrí el espacio abierto, de ladrillo visto y ventanales enormes. Olía a café recién hecho y a él. Alquiler con opción a compra, dijo, sirviendo 2 copas de vino tinto. Un capricho, después de años en Londres. Necesitaba espacio, aire, lugares donde la creatividad no tenga techo. Se acercó, me dio la copa. Nuestros dedos se rozaron, como la tuya. Bebimos, hablamos. El brainstorming para su app se había convertido en cenas, en paseos, en conversaciones hasta la madrugada. Él era encantador, atento, parecía ver en mí algo que nadie más veía. Me hizo sentir especial, única, ¿sabes? Nerea, dijo esa noche, apoyado en la barra de la cocina industrial. La mayoría de la gente ve el mundo en blanco y negro, reglas, límites, pero tú y yo vemos los colores, los matices. Eso nos hace diferentes, y a los diferentes, el mundo a veces nos castiga. ¿Te ha castigado a ti?, pregunté, atraída como una polilla. Una sombra cruzó su rostro, una sombra que, ahora lo sé, era tan estudiada como su sonrisa. Una relación. Hace años. Ella no entendía mis ambiciones. Quería jaula, no cielo. Fue doloroso. Me contó una historia de desamor y traición. Lo pintó como la víctima. Yo, como una tonta, le creí, le ofrecí consuelo. Y esa noche, en ese loft de película, me besó, y yo dejé de ver los colores. Me sumergí en un mundo donde solo existía él. 6 meses después, el mismo loft, pero el aire ya no olía a posibilidades, sino a tensión. No estás entendiendo, Nerea. La voz de Javier era fría, plana. No alzaba el tono, nunca alzaba el tono. Ese era su truco. El desdén helado era 1000 veces peor que un grito. No se trata de lo que quiero, se trata de lo que es sensato. Yo estaba en el sofá, con un jersey suyo enorme encogida sobre mí misma, llorando sin hacer ruido. La prueba de embarazo positiva estaba sobre la mesa de centro, como un artefacto explosivo. Sensato, repetí, la voz rota. ¿Llamas sensato a deshacerte de él? No es un él, todavía. Nerea, corrigió con una paciencia exasperada, es un conjunto de células, y llega en el peor momento posible. Carla me está considerando para la dirección regional. Es mi momento. Un hijo ahora sería una distracción, un lastre. La palabra lastre me atravesó como un cuchillo. ¿Y qué soy yo?, susurré. ¿He sido un lastre todos estos meses? Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. El gesto de cansancio del hombre razonable ante la mujer emocional e irracional. No seas dramática. Eres maravillosa, y por eso quiero un futuro contigo. Un futuro de verdad, con estabilidad, con un colchón económico. No accidente. No fue un accidente, dije, recordando la noche anterior. Él vino, su insistencia en que no pasaba nada sin protección. Tú dijiste, lo que dije es que te preocupas demasiado. Me interrumpió, se acercó, se arrodilló frente a mí, su expresión se suavizó, tomó mis manos, sus ojos buscaron los míos. Mi amor, escúchame, te quiero, más que a nada, por eso quiero hacer esto bien. Primero, mi ascenso, consolidarnos. Luego, una boda bonita. Luego, un bebé, uno planeado, deseado. No susto. Su lógica era impecable, envenenada, pero impecable. Y yo, debilitada por las náuseas, por el miedo, por mi necesidad patética de que me quisiera, de no perderle, empecé a flaquear. Pero, ¿y si no vuelvo a quedarme? La pregunta salió temblorosa, infantil. Claro que volverás, dijo, como si fuera lo más obvio. Eres joven, estás sana. Esto es solo un ajuste de planes, una pausa. Me acarició la mejilla. Confía en mí, yo sé lo que hago, lo hago por nosotros. Y yo, Dios, yo quería creerle. Necesitaba creer que esa frialdad era pragmatismo, que su negativa a celebrar la vida que crecía en mí era, en realidad, un acto de amor hacia nuestro futuro. La clínica es discreta, continuó, su voz un hilo seductor. Lo mejor, nada que ver con esos sitios cutres. Iremos juntos, estaré a tu lado, y después, nos iremos de viaje, a cualquier sitio que elijas, para recuperarte, para reconectar. Me vendió un sueño, un horrible, desolador sueño, pero lo envolvió en papel de regalo de amor y futuro compartido, y yo lo compré. ¿De cuándo?, pregunté, la rendición amargándome la boca.
La sonrisa que me dio no era de alivio, ni de ternura, era la sonrisa de quien ha ganado una negociación. La semana que viene, cuanto antes, mejor. Yo me encargo de todo, tú solo preocúpate de descansar. La clínica, fría, silenciosa, con olores a limpio que no lograban ocultar el olor a miedo. Yo estaba sentada en una silla, con una bata de papel. Javier estaba a mi lado, revisando su móvil. Perdona, es Carla. Una tontería del trabajo, dijo sin mirarme, tecleando una respuesta rápida. Carla, la CEO, la que le iba a dar el ascenso. Siempre Carla. ¿Recuerdas lo del viaje? Pregunté, buscando un cabo al que agarrarme. ¿A dónde quieres ir? Sí, el viaje, ya veremos. Ahora céntrate en esto. Su tono era distraído, casi molesto. Una enfermera apareció. Señora Valero, por aquí. Me levanté, las piernas me temblaban. Miré a Javier. Por un segundo, alzó la vista del móvil. Sus ojos se encontraron con los míos. No había amor, no había dolor. Había impaciencia, el deseo de que aquello terminara. Te espero aquí, dijo, y volvió a su pantalla. Fue en ese instante, caminando hacia la sala donde acabarían con la única parte buena y pura que había surgido entre nosotros, cuando supe que todo era una mentira, el amor, el futuro, el viaje, todo, pero era demasiado tarde, ya estaba dentro de la máquina, y la máquina siguió su curso. Después, en el taxi de vuelta a su loft, iba hecha un ovillo, vacía por dentro, doliendo de un modo que no tenía nada que ver con los cólicos. Él sostenía mi mano. Ya ha pasado, ahora a mirar adelante, te lo prometo, Nerea, será diferente. Yo no dije nada, solo miré por la ventana, viendo cómo Madrid pasaba. Indiferente, le creí, o quise creerle, porque la alternativa, admitir que había permitido que me convenciera de acabar con mi hijo por un ascenso que ni siquiera era mío, era insoportable. Los meses siguientes fueron un lento descenso a un infierno discreto. Javier consiguió su ascenso, directo a director regional. Hubo una fiesta en la oficina, yo fui como la pareja decorativa, sonreí, brindé, y mientras él recibía palmadas en la espalda, yo veía como su mirada buscaba a Carla, alta, rubia platino, poderosa en su vestido negro, que le sonreía con orgullo de propietaria. El viaje nunca llegó, con la nueva responsabilidad. Es imposible, dijo, ya lo haremos. Empezó a llegar más tarde, a tener cenas de trabajo que se alargaban. Su móvil, que antes dejaba encima de la mesa, ahora vibraba eternamente en su bolsillo, y yo, la tonta, la que necesitaba creer en la mentira para no volverme loca, fingía no verlo, hasta la noche en que se durmió en el sofá, su móvil, cargándose, vibraba en la mesita. Un mensaje de WhatsApp brilló en la pantalla, de Carla, hoy ha sido increíble, tu presentación, y luego lo nuestro, eres insaciable, mañana en el despacho, repasamos los números, y lo que tú quieras. BSS, el mundo se detuvo, no hubo rabia al principio, solo un frío absoluto, penetrante. Lo cogí, su contraseña era la fecha de nuestro primer aniversario. Qué bonito, qué estúpida. No fue difícil. Los chats con Carla eran una mezcla nauseabunda de jerga empresarial y coqueteo guarro, planes de fusiones y planes para escapadas a París. Y luego, otros chats, con una Lola, con una Marta, los mismos patrones, las mismas promesas. El mismo Javier, multiplicado, repartido, mintiendo a todas con la misma facilidad con la que respiraba. Me senté en el suelo de la cocina, con el móvil en la mano, temblando. No lloré, ya no quedaban lágrimas, solo quedaba un conocimiento puro, cristalino y cortante. Nunca me había querido, había sido un proyecto, una distracción, un trofeo temporal. Oí sus pasos, se acercaba. Con sueño, Nerea, ¿qué haces? Levanté la vista. Le mostré la pantalla iluminada, su rostro pasó en un segundo del adormilamiento a la sorpresa, al pánico, y finalmente, a esa fría furia que ya conocía. ¿Estás registrando mi teléfono? Fue lo primero que dijo. No una disculpa, no una explicación, un ataque. ¿Quién es Carla? ¿Quiénes son todas estas? Pregunté, mi voz extrañamente serena. Eso no es asunto tuyo, espetó, arrebatándome el móvil. Carla es mi jefa. Lo otro, son tonterías. Cosas de hombres. No significan nada. ¿Matar a nuestro hijo tampoco significó nada? La pregunta salió sola, brutal, verdadera. Su cara se descompuso. No empieces con eso otra vez. Fue una decisión conjunta. Tú me presionaste, me mentiste, y tú accediste, gritó él.
perdiendo por fin los estribos. No vengas ahora de víctima, ¿o quieres que te recuerde cómo lloriqueaste para que me quedara contigo? Fuiste tan responsable como yo. Cada palabra era un martillazo. Tenía razón. En lo más horrible, tenía razón. Yo había accedido. Había firmado mi propia condena. Vete, dije, de pie, señalando la puerta. Sal de mi vida. Él rió. Un sonido seco, cruel. ¿Tu vida? Nerea. Esto es mi loft. Tú vives aquí. Tú no tienes nada. Tu sueldo no da ni para un alquiler en las afueras. Sin mí, no eres nada. Era verdad. Había vendido mi piso de soltera para invertir juntos. Dinero que se había esfumado en gastos de la casa y en su coche nuevo. Dependía de él. Económicamente, emocionalmente. Él lo sabía. Y lo usaba. Pues seré nada, murmuré, pero la convicción se estaba desmoronando. Él vio mi flaqueza. Su expresión cambió. La furia se desvaneció, reemplazada por una lástima condescendiente. Mira, no es para tanto. He sido un idiota. Vale, pero lo nuestro es especial. Lo sabes. Esto, son tentaciones. El poder, la presión. Eres tú a quien quiero. Necesitas calmarte, pensar con claridad. Me abrazó, yo, rígida como un palo. Dejé que lo hiciera. Su olor, antes tan familiar, me dio náuseas. Lo superaremos, susurró en mi oído. Como siempre, eres la fuerte, Nerea, la especial. No arruinemos lo que tenemos por unas tonterías. No me fui esa noche. La humillación, la dependencia, el miedo a la soledad, fueron cadenas más fuertes que mi dignidad. Me quedé, y viví meses en un estado de anestesia emocional, cumpliendo, sonriendo en las cenas de empresa, siendo la pareja perfecta en público, y una fantasma en privado, hasta que, 2 meses después de descubrir los mensajes, mi cuerpo, sabio donde mi mente era necia, me dio otra señal, otra falta, otras náuseas matutinas. Esta vez, no se lo dije, compré el test a escondidas, lo hice en un baño público, cuando aparecieron las 2 rayas rosas. No sentí alegría, sentí pánico, y luego, en medio del pánico, un destello de algo duro, frío y determinado. No, no esta vez, no iba a darle el poder sobre esta vida, sobre estas vidas, como supe después. Escondí el test, me puse en marcha, empecé a ahorrar lo poco que podía de mi sueldo, hice horas extra, y tomé una decisión. Me iría, con o sin dinero, pero primero, tenía que asegurarme de que esta vez, él no tuviera voz ni voto. Iba a tener a este bebé, iba a huir, y iba a reconstruir mi vida desde cero. Fui a la consulta del médico sola, con mi nombre falso, con mi miedo y mi secreto, y pensé que el mayor shock sería enfrentarme a la noticia del embarazo, pero me equivoqué. El mayor shock no fue saber que esperaba gemelos, fue verle a él, en el ascensor, con otra mujer embarazada, fue escuchar al médico hablar de sorpresas, fue sentir cómo, de las cenizas de mi miedo, empezaba a nacer algo nuevo, peligroso y lleno de fuerza, una ira justiciera. En el banco del parque, el sol comenzaba a esconderse tras los edificios, me sequé las mejillas, que estaban húmedas sin que me diera cuenta, ya no temblaba. El frío interior había sido reemplazado por una certeza ardiente. Saqué el teléfono, no para llamar a Javier, abrí la aplicación de notas, y empecé a escribir una lista de cosas por hacer. La primera, 1. Extracción sangre 10.0 Dr. Martín. La segunda, 2. Encontrar abogada, especialidad, familia, y si puede destrozar a un hijo de puta, mejor. Sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de quien acaba de ver las reglas del juego, y ha decidido que, esta vez, va a jugar con las suyas propias. El capítulo 2 había terminado, el de la víctima, de la tonta enamorada, ahora empezaba el mío. La lista en mi teléfono era mi nuevo evangelio, mi hoja de ruta fuera del infierno. Ya no era Nerea, la novia tonta y engañada, era Nerea, la que tenía un plan, y el primer paso no era la extracción de sangre, era la información. No podía contratar a un detective privado, no tenía dinero para eso, pero tenía algo casi mejor: desesperación, astucia y acceso a la red wifi de Javier. Esperé hasta que anocheció, sabía que los jueves tenía cena de networking, volvería tarde, y si la suerte estaba de mi lado, borracho. A las 11 de la noche, introduje la llave en la puerta del loft, el silencio era absoluto, un alivio agrio me recorrió, estaba sola. No encendí la luz principal. Con la tenue claridad de la farola de la calle que se filtraba por los ventanales, fui directa a su estudio, a su ordenador de sobremesa.
una bestia poderosa y cara que siempre estaba encendida. Nunca me había interesado husmear antes. La confianza. Otro de mis errores monumentales. La pantalla se activó con un suave zumbido. Pidió la contraseña. Probé las obvias. Fechas de nacimiento, nombres de perros que había tenido, combinaciones de números que usaba. Nada. Me froté la cara. El tiempo corría. Entonces, lo recordé. La noche que me pidió que le guardara un archivo, me había susurrado la contraseña al oído, como un secreto íntimo. Es nuestra fecha, cariño. El día en que todo empezó, un gesto que entonces me pareció romántico y ahora me resultaba vomitivo. Tecleé la fecha de aquel maldito cóctel. La pantalla de bienvenida apareció, mostrando una foto de los dos en la playa de Conil, sonriendo como idiotas. La pulsión de cerrar los ojos fue fuerte, pero la superé. No había tiempo para sentimentalismos. No perdí el tiempo con sus redes sociales o su correo personal. Iba a lo grande. Abrí su gestor de correo electrónico corporativo, Vanguard Marketing. Él se conectaba desde casa a menudo. Si había algo sucio, estaría aquí, camuflado entre facturas y presentaciones. Y entonces, lo encontré, no en un correo, sino en una carpeta del escritorio, con un nombre tan anodino que pasaría desapercibida. Fiscal 2025, borradores. Dentro, no había balances, había escaneos de documentos, un pasaporte, un libro de familia, y una partida de matrimonio. La sangre se me heló en las venas. El zumbido en mis oídos fue tan fuerte que tuve que agarrarme al borde de la mesa. Parpadeé, forzándome a enfocar. Partida de matrimonio, Javier Hidalgo Martín con Carla Valero Esteves. La fecha, hacía 4 años, 2 años antes de conocerme a mí. Carla, su jefa, la rubia perfecta y embarazada del ascensor. No era su amante, era su mujer. La habitación giró, todo encajó con un crujido siniestro. Las cenas de trabajo, los viajes, su protección hacia ella, su reacción de pánico en el hospital. Él no solo me había engañado, había estado casado todo el tiempo. Yo no era la otra, era una de las otras. Con manos que no dejaban de temblar, abrí los otros archivos. Fotos de ellos dos en lugares exóticos, extractos bancarios de una cuenta conjunta, y luego, otras carpetas, nombres de mujer, Lola, gimnasio, Marta, curso MBA, Cristina, agencia, dentro, conversaciones de WhatsApp impresas, capturas de pantalla, reservas de hoteles, un archivo sistemático de sus infidelidades, como si coleccionara trofeos, o mantuviera un registro de sus mentiras para no tropezar. Náuseas, agudas y violentas. Me sacudieron, me llevé la mano a la boca, conteniendo las arcadas, no solo por el asco, sino por la magnitud de la farsa. Todo, desde el primer día, había sido una mentira elaborada. Yo era su apartamento de soltero, su novia de jueves a domingo, su distracción mientras su esposa, la poderosa Carla, manejaba el verdadero poder y, al parecer, también estaba embarazada de él. El sonido de un taxi frenando abajo me sobresaltó. Miré el reloj. Las 2:30 de la mañana. Él volvía. El pánico, viejo conocido, quiso apoderarse de mí, pero entonces miré la pantalla, a la partida de matrimonio, a la sonrisa burlona de Javier en la foto de perfil, y el pánico se solidificó en algo duro, afilado y decidido. Cerré todo, borré el historial, apagué el monitor, me levanté y salí del estudio justo cuando oía su llave en la cerradura. Lo encontré en la entrada, colgando la chaqueta. Olía a alcohol y a un perfume barato que no era el de Carla. Hola, dije, desde el umbral del salón. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Él se giró, un poco tambaleante. Nerea, ¿qué haces despierta? Su tono era de irritación leve, la de quien espera encontrarse a su mascota dormida. No podía dormir, pensando. Avancé un paso hacia él. La luz del pasillo me iluminaba la cara. Esperé a ver si notaba algo diferente en mi mirada, pero no. Para él, yo seguía siendo el paisaje, el mueble, la tonta útil, pues piensa acostada, que mañana tengo un día largo, refunfuñó, pasando junto a mí hacia la cocina. Lo oí abrir la nevera, servirse agua. ¿Cómo estuvo la cena?, pregunté, siguiéndole. Larga, aburrida. Los clientes son unos pesados. Bebió un trago largo, pero productiva. Carla está muy contenta con el nuevo proyecto de la cuenta Ibérica Air. El nombre, en su boca, en este contexto, fue la cerilla que encendió la mecha. Ya no podía contenerme. La rabia, el dolor, la humillación, todo hirvió y salió a la superficie. Contentísima, me imagino, dije, y mi voz ya no era calmada, goteaba y él
Debe de estar contenta con muchas cosas, con su ascenso, con su marido, con su embarazo. Javier se congeló con el vaso a medio camino de la encimera. Se giró muy lentamente. Sus ojos, vidriosos por el alcohol, se enfocaron en mí con dificultad. ¿Qué has dicho? Que Carla, tu jefa, o debería decir, tu esposa, debe de estar muy contenta, embarazada. ¿Cómo está? Es una lástima que su marido sea un mentiroso patológico y un putero compulsivo. El vaso de cristal se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose añicos. El agua salpicó mis tobillos descalzos. ¿De qué mierda estás hablando?, rugió, pero ya no había irritación. Había puro pánico y furia, una furia oscura y peligrosa que nunca me había dirigido directamente. Estoy hablando de esto, Javier, dije, y antes de que pudiera reaccionar, saqué mi teléfono. Había hecho fotos con el móvil de la pantalla del ordenador. Las deslicé frente a su cara. La partida de matrimonio, las fotos con Carla en Maldivas, los extractos bancarios conjuntos. Estoy hablando de que llevas 4 años casado, de que todo lo que hemos tenido, ha sido una mentira. Él palideció. Luego, su rostro se congestionó de rabia. ¿Has husmeado en mi ordenador? ¿Eres una jodida loca? Dio un paso hacia mí, su mano alzándose. Yo no retrocedí, por primera vez. No retrocedí. Loca, loco eres tú. ¿Crees que puedes tenerlo todo? Una esposa con dinero y poder, y una novia tonta a la que engatusar en tu loft de soltero, y un hijo con cada una para redondear el cuadro. El golpe no fue en mi cara, fue en la pared, justo al lado de mi cabeza. Un puñetazo seco, violento, que hizo temblar el yeso. Pedazos de pintura cayeron sobre mi hombro. Cállate, gritó, con la boca retorcida, su aliento a alcohol golpeándome la cara. No tienes ni puta idea de lo que hablas. Ella y yo, es un acuerdo, un matrimonio de conveniencia, ¿entiendes? No significa nada. Parecía significar mucho cuando te la estabas follando en vuestra luna de miel en las Maldivas, le espeté, señalando la foto en el teléfono, y parece significar mucho ahora que está esperando un hijo. Tu hijo, o ese sí que vale, ese no es un lastre. Su respiración era entrecortada, bestial. Vi el cálculo en sus ojos. La mentira había sido descubierta. Ahora tocaba el plan B, la intimidación. Da igual lo que hayas visto, dijo, bajando la voz a un peligroso susurro. No tienes pruebas de nada, son fotos robadas. Te denunciaré por invasión de la privacidad, por acoso. Destruiré tu carrera antes de que puedas pestañear. Carla tiene contactos en todos los bufetes de Madrid. Te hundirán. Antes, esas palabras me habrían aterrorizado. Ahora, solo alimentaban el fuego. Ah, sí, ¿y qué le dirás a tu esposa cuando sepa que tienes a tu otra embarazada en el loft, y que esta, para colmo, espera gemelos? ¿Cómo cuadras ese acuerdo? El efecto fue instantáneo, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Su rostro se descompuso en una mueca de incredulidad absoluta. ¿Qué? Sí, Javier, embarazada, de nuevo, y no de uno, de 2, gemelos. Cada palabra era un martillo. Los disfruté, y adivina qué, no pienso desaparecer, no esta vez. Él retrocedió un paso, como si mis palabras fueran físicas. El alcohol pareció evaporársele de golpe. El miedo, el pánico crudo, volvió a sus ojos, pero no por mí, por su preciosa vida, por su fachada. No, no puede ser, murmuró. Luego, su expresión cambió, se suavizó, fingidamente. Intentó el viejo truco. Nerea, mi amor, esto cambia todo. No lo sabía. Dios, si lo hubiera sabido. Extendió una mano, como para tocarme. No me toques, grité, apartándome. ¿Cambia qué, Javier? El hecho de que seas un marido infiel, el hecho de que me mentiste cada día durante más de un año, el hecho de que me obligaste a abortar a nuestro primer hijo para no estorbar tu juego. No te obligué, fuiste tú quien. Cállate. Mi grito resonó en el loft, tan fuerte que él se cayó, sobresaltado. Jadeaba. El pulso me latía en las sienes. No quiero oír ni una palabra más, ni una. Tienes una semana para contarle a tu mujer la verdad, toda la verdad, sobre mí, sobre el embarazo, sobre todo. Si no lo haces, yo lo haré, y no solo con ella, lo haré con recursos humanos de Vanguard, con tus clientes, con tu puta madre si hace falta. Su cara se ensombreció, la máscara del amante arrepentido se desvaneció, dejando al descubierto al monstruo de verdad. No te atrevas a amenazarme, dijo, con una calma aterradora. Si haces una sola llamada, una sola cita, te arrepentirás. No tienes dinero, no tienes familia aquí, no tienes a nadie. Yo tengo abogados, tengo dinero, tengo influencia. Te destrozaré,
Haré que parezca una loca obsesionada, una arpía que inventa historias porque no supera que la dejé, y en cuanto a ese embarazo, dijo la palabra como si fuera una blasfemia, nunca probarás que soy el padre, jamás, y créeme, lo intentaré con todas mis fuerzas, lucharé hasta en los juzgados más altos, y te dejaré sin un euro, sin reputación y con 2 críos a los que mantener. Sus palabras eran cuchillas, pero ya no me cortaban, me blindaban, porque ahora conocía al enemigo, y conocía su jugada. Ah, pero ahí te equivocas, dije, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos, porque yo no necesito amenazarte con abogados, Javier, solo necesito una cosa, una prueba, y ya la tengo. No la tenía, pero él no lo sabía. La duda, el miedo a lo desconocido, es el arma de los que no tienen otras. ¿Qué quieres?, escupió, derrotado por la incertidumbre. Quiero que salgas de esta casa, ahora, y que no vuelvas a contactarme jamás. Quiero tu silencio, tu desaparición. Si cumples, tal vez, solo tal vez, me lo piense antes de arruinar la preciosa vida que has construido sobre montañas de mierda. Se quedó mirándome, midiéndome, calculando si era un farol. Yo mantuve la mirada, sin pestañear, con la rabia y el dolor convertidos en una fría determinación de acero. Está bien, dijo finalmente, con voz ronca, me voy, pero esto no ha terminado, Nerea, ni de lejos. Para mí, sí, respondí, y le di la espalda, un movimiento calculado, mostrarle que ya no le temía, que ya no era suyo. Oí cómo maldecía, cómo cogía unas cosas al azar, cómo abría la puerta con fuerza. El portazo resonó en todo el loft, haciendo temblar los cristales, y entonces, sola entre los escombros de mi vida anterior, me desplomé, el coraje artificial me abandonó, dejándome temblando, con náuseas, con un miedo visceral a lo que había hecho, pero también con una chispa, diminuta pero tenaz, de algo que se parecía mucho a la libertad. Los días siguientes fueron un torbellino, saqué mis cosas del loft, pocas, las justas. Me fui a un piso compartido cutre en Carabanchel que una compañera de la universidad tenía libre. Pagué con los ahorros que había ido guardando a escondidas. Eran migajas, pero era mío. Fui a la extracción de sangre en el hospital. La enfermera, una mujer mayor con ojos bondadosos, me cogió de la mano cuando vio que palidecía. El primer pinchazo duele, cariña, pero después, todo duele menos. No sabía cuánta razón tenía. Y esperé a que Javier cumpliera su amenaza, a que llamara, a que apareciera, a que hiciera cualquier cosa, pero solo hubo silencio, un silencio ominoso. Sabía que no se rendiría, solo se estaba replegando, preparando su contraataque. Una semana después de la extracción, estaba en mi nuevo y deprimente cuarto, mirando una mancha de humedad en el techo y preguntándome cómo demonios iba a criar a 2 bebés ahí, cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. ¿Sería él, sus abogados? Tomé aire y contesté, tratando de que mi voz sonara firme. Diga, señora Nerea Valero. Era una voz de mujer, joven, profesional, con un deje andaluz. Sí, soy yo. Hola. Le habla Sofía Moreno. Soy abogada. Me pasa su contacto el doctor Martín, del Ramón y Cajal. Me comenta que podría necesitar asesoramiento en un asunto delicado de familia. Me quedé sin palabras. El doctor Martín había recordado mi caso, y había dado el paso. Yo, sí, podría necesitarlo. Conseguí decir, perfecto, me gustaría quedar con usted, cuanto antes, para hablar de sus opciones, y, sobre todo, añadió, y pude oír la sonrisa pícara en su voz, para hablar de cómo ponerle las cosas pero que muy difíciles a ciertos individuos que se creen intocables. ¿Le va bien mañana a las 10 en mi despacho? Le mando la dirección por WhatsApp. Colgué, con una mezcla de alivio y temor. Una abogada. Esto se ponía serio. Esto se hacía real. Y entonces, casi como si el universo decidiera que un giro inesperado al día no era suficiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número del hospital. Señora Valero, le habla el doctor Martín. Disculpe la hora. No, doctor, ¿pasa algo? El pánico me agarró la garganta. ¿Algo iba mal con los bebés? Tranquila, no es una emergencia. Es solo que, los primeros resultados del test prenatal, los básicos, han llegado, y hay una anomalía, no en la salud de los fetos, que de momento parece correcta, sino en el perfil. ¿Una anomalía?, pregunté, confundida. Sí, verá, el test analiza el ADN fetal en su sangre, y en embarazos gemelares,
podemos diferenciar, hasta cierto punto, el perfil de cada uno, y lo que vemos aquí es extraño. Hizo una pausa. Los perfiles genéticos de los dos fetos muestran diferencias significativas, más de las esperadas incluso para gemelos no idénticos. No lo entendía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, señora Nerea, que necesitamos hacer más pruebas, y que, insisto una vez más, necesitaríamos una muestra del padre, o, en este caso, muy posiblemente, de los padres. Su voz era grave, cargada de un significado que mi mente, nublada por el estrés, no alcanzaba a comprender del todo. Los padres, repetí, atontada, en plural, sí. Otra pausa, más larga. Los resultados preliminares, y ojo que son solo preliminares y requieren confirmación, sugieren una posibilidad muy poco común, algo llamado superfecundación heteropaternal. Las palabras sonaron a hechizo, a algo de otro mundo. ¿Eso, qué es?, pregunté, aunque algo en mi interior, en lo más profundo de mi ser, empezaba a temblar con un presentimiento monstruoso y descabellado. Significa, señora Nerea, dijo el doctor Martín, con una suavidad casi dolorosa, que hay una posibilidad, remota pero que los marcadores señalan, de que sus dos bebés tengan padres biológicos diferentes. La línea se llenó de un silencio absoluto, el mundo entero desapareció, solo existía la voz del doctor, repitiéndose en mi cabeza como un mantra enloquecedor. Padres biológicos diferentes, padres diferentes. Eso es imposible, susurré, pero mi mente ya corría, desbocada, hacia atrás en el tiempo, recordando aquel fin de semana, hace casi 3 meses, la discusión con Javier, su desprecio, mi desesperación, la salida de fiesta con mis amigas, de la que apenas recordaba nada, los chupitos, el baile, el chico moreno, de sonrisa fácil, que me compró una copa, y el vacío, el terrible, vergonzoso vacío en mi memoria después. Señora Nerea, ¿está usted ahí? La voz del doctor sonó lejana, bajo el rugido de mi propia sangre en los oídos. Sí, logré decir, con la voz de otra persona, estoy aquí, necesito que venga mañana, a hablar. Necesitamos confirmar esto con una prueba más específica, y necesito, por su bien y el de los bebés, que sea totalmente sincera conmigo sobre sus relaciones en el periodo de concepción. ¿Lo entenderá? Lo entenderé. Mentí, porque no entendía nada en absoluto. Colgué, me dejé caer en la cama, mirando la mancha de humedad del techo, que ahora parecía burlarse de mí con formas grotescas. 2 líneas en un test, 2 bebés, 2 posibles padres, y yo, en medio, sin saber cuál era el verdadero monstruo, si el que conocía, o el que ni siquiera recordaba. La máscara de Javier se había hecho añicos, y ahora, la realidad que quedaba al descubierto era tan absurda, tan terrible y tan increíble, que ni siquiera yo sabía si podría mirarla a la cara. Los pasillos del hospital eran un túnel blanco y aséptico que conducía a ninguna parte. Las palabras del doctor Martín giraban en mi cabeza como avispas enloquecidas. Superfecundación heteropaternal, padres diferentes, cada sílaba era un golpe. ¿Cómo? ¿Cuándo? El recuerdo era un agujero negro, rodeado de la neblina pegajosa de la resaca y la desesperación. Después de la pelea con Javier, hace 3 meses, había salido con mis amigas, había bebido demasiado, había conocido a alguien, un tipo simpático, de una sonrisa fácil, en la barra de El Búho Real. Todo después era un vacío borroso, salpicado de imágenes inconexas, risas, luces de neón, el tacto de una chaqueta de cuero que no era de Javier, y luego, mi cama vacía, sola, con una migraña feroz y un sabor a vergüenza y tequila en la boca. Nunca pensé, Dios, ni siquiera lo consideré, un único desliz, un error monumental en medio del dolor. Y ahora, ese error tenía un nombre científico y latino, y compartía útero con la consecuencia de las mentiras de Javier. Me apoyé en la pared fría, sintiendo que el suelo se movía. No solo tenía que enfrentarme a la verdad sobre Javier, tenía que enfrentarme a la verdad sobre mí misma. ¿A qué había sido tan estúpida, tan destrozada? ¿Qué había permitido que esto pasara? Uno de esos bebés podía no ser de Javier, y eso cambiaba todo, y no cambiaba nada, porque seguían siendo míos. El teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de WhatsApp, de Sofía, la abogada. Hola Nerea, Sofía Moreno, ¿todo bien? Suelo ser puntual, así que le espero mañana a las 10 en punto. Calle Serrano, 112, cuarto de. Traiga toda la documentación que tenga, y no se preocupe, respirar hondo también es parte de la estrategia legal. Nos vemos mañana.
respirar hondo, justo lo que necesitaba. Una orden. La seguí, 1, 2, 3 veces. El pánico no desapareció, pero se aquietó lo suficiente para que pudiera pensar. Y lo primero que pensé fue esto: Javier no podía saberlo. Nadie podía saberlo. Hasta que yo no tuviera las cartas en la mano, esta nueva bomba era mi secreto más poderoso, y mi mayor vulnerabilidad. Al día siguiente, despacho de Sofía Moreno, en el corazón de Salamanca. No era el despacho de mármol y madera noble que me esperaba. Era un espacio amplio, luminoso, lleno de plantas, con estanterías repletas de libros de leyes pero también de novelas, y una enorme mesa de madera clara llena de papeles, un portátil y 3 pantallas. Olía a café recién hecho y a velas de cítricos. Nerea, pasa, pasa. Sofía se levantó de detrás de la mesa. No medía más de 1,60, pero su presencia llenaba la habitación. Llevaba un traje pantalón azul marino impecable, el pelo castaño corto y con ondas naturales, y unos ojos verdes que te escaneaban en cuestión de segundos, evaluando, calculando. No sonreía, asintió con la cabeza, firme. Siéntate. ¿Café? Sí, por favor. Negro. Mi voz aún sonaba temblorosa. Mientras servía 2 tazas de una cafetera italiana, habló sin mirarme. El doctor Martín me dio un resumen muy escueto. Embarazo gemelar, padre ausente y problemático, posible bigamia, y una mujer que tiene más miedo que un conejo pero más agallas de las que ella misma cree. Me tendió la taza y por fin me miró. ¿Acierto? Casi me atraganto con el primer sorbo. Algo así. Bueno, deja él, algo así. ¿Aquí hablamos claro o no hablamos? Se sentó frente a mí, cruzando las piernas. Cuéntamelo todo, desde el principio, y no me dejes nada, ni los detalles que te avergüenzan, especialmente esos, son los que más suelen servir. Y se lo conté, todo, el cóctel, la manipulación, el primer aborto, el descubrimiento de su matrimonio con Carla, el segundo embarazo, la escena del hospital, la pelea en el loft, las amenazas, incluso, con la cara ardiendo. El vacío en mi memoria de aquella noche y la revelación del doctor Martín sobre la posible superfecundación. Ella no interrumpió, tomó notas en un cuaderno Moleskine, con una caligrafía rápida y angulosa. Su expresión era impasible, solo frunció ligeramente el ceño al oír lo del primer aborto bajo presión, y sus ojos se ensombrecieron de verdadera furia cuando mencioné las amenazas de Javier de dejarme en la ruina. Cuando terminé, dejó el boli. El silencio duró un buen rato. Luego, respiró hondo. Joder. Nerea, menudo hijoputa te has buscado, lo dijo con admiración profesional, como un médico ante un tumor particularmente complejo. Ya, fue todo lo que atiné a decir. Vale, analicemos. Tenemos varios frentes. Primero, el penal, bigamia, amenazas, coacciones para provocar un aborto. Son difíciles de probar, pero no imposibles. Lo de la bigamia es la joya de la corona, pero necesitamos sacarla de nuestro lado, o al menos, que no se ponga en contra. Carla es su mujer, y está embarazada de él. Dudo mucho que, Carla, me interrumpió Sofía, con una sonrisa astuta, es una mujer de negocios, la CEO de una empresa importante, valora su reputación, su patrimonio y su poder por encima de todo. Lo que tú tienes no es solo un escándalo, es apalancamiento. Si se lo presentamos bien, puede ser nuestra mejor aliada, o nuestra enemiga más peligrosa. Tenemos que acercarnos a ella, pero con muchísimo tacto. Me estremecí, pensar en enfrentarme a ella, la rubia perfecta y segura del ascensor, me aterrorizaba. Segundo frente, lo civil, pensión alimenticia, custodia. Aquí es donde el test de paternidad es crucial. Si uno de los bebés no es de Javier, se complica, pero también se abre una vía. Puedes negarte a que se le haga la prueba a ese niño, proteger su identidad, o usarlo como elemento de presión, o aceptas la paternidad de ambos y pagas por los dos. O revelo que uno no es tuyo y tu imagen de padre y esposo ejemplar se va al garete. Eso, es un chantaje, murmuré, horrorizada. Sofía me miró fijamente. Nerea, él te chantajeó emocionalmente para abortar, te amenazó con dejarte en la calle, te mintió cada día de vuestra relación. Juega sucio, nosotras jugamos para ganar, no para ser las más buenas de la clase. Tus hijos te necesitan seguridad, un techo, comida. ¿De dónde crees que va a salir si no? Tenía razón. Una razón dura, cínica, pero razón al fin. ¿Y si el otro padre, el posible otro padre, aparece? Pregunté, el miedo atenazándome de nuevo. Ese es el tercer frente, el desconocido, por ahora. Es un fantasma, y los fantasmas, mientras no se materialicen, no son problema.
Si aparece, se negocia, pero primero, centrémonos en el cabrón de carne y hueso que ya conocemos. Bebió un trago de café. Tu plan inicial, el de obligarle a confesar a Carla, era bueno, pero impulsivo. Ahora tenemos que ser estratégicas, más inteligentes. Y para eso, necesitamos más que fotos de un ordenador. Necesitamos el arma definitiva. Su dinero. ¿Su dinero? Sí, Javier Hidalgo vive muy por encima de sus posibilidades. El loft, el coche, los trajes. Con un sueldo de director regional, aunque sea alto, no llega. Tiene que haber dinero negro, facturas falsas, desvíos de fondos, algo. Y ahí es donde Carla, si colabora, es la llave. Ella tiene acceso a todo, las cuentas de la empresa, las personales, las conjuntas. ¿Y por qué iba a ayudarnos? A mí, especialmente. Soy la amante. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con intensidad. Porque tú no eres la amante, Nerea. Eres la prueba viviente de que su marido es un fraude como esposo, y probablemente, como socio en los negocios. A mujeres como Carla no les duele el corazón, les duele el patrimonio, y la reputación, que es otro tipo de patrimonio. Si le demostramos que Javier no solo se acuesta con otras, sino que podría estar jugando con el dinero de su empresa, se lo va a comer crudo. Era diabólico, y tan inteligente. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo como una determinación nueva, más fría y calculadora. Reemplazaba al pánico. Primero, autorizarme como tu abogada. Ya lo he preparado. Deslizó un documento hacia mí. Luego, ir a la prueba de confirmación de ADN con el doctor Martín. Necesitamos la certeza científica. Y tercero, y esto es lo más delicado, tienes que contactar con Carla. Tú, no yo. La idea me aterrorizó. Tiene que ser de mujer a mujer, de víctima a víctima. Tiene que ver tu cara, tu barriga, tu miedo. Si voy yo, soy la abogada chunga, la amenaza. Tú eres la prueba humana, la que le da credibilidad al desastre. Me alcanzó un papel, he preparado un texto, breve, conciso, invitándola a hablar, en un lugar neutral. Se lo envías por WhatsApp, desde un número desechable que he alquilado, sin acusaciones, solo hechos. Leí el texto. Señora Valero, mi nombre es Nerea. Hace una semana nos vimos en el ascensor del Hospital Ramón y Cajal. Necesito hablar con usted de un asunto urgente que afecta a su vida personal, su patrimonio y el futuro de su hijo. No se trata de chantaje, se trata de información que su marido, Javier Hidalgo, le ha ocultado. Puedo facilitarle pruebas. Quedo a su disposición para reunirnos donde y cuando usted desee, a solas. Atentamente, Nerea. Era perfecto, serio, alarmante pero no histérico, y apelaba a su inteligencia, no a su emocionalidad. ¿Crees que contestará? Una mujer como Carla no puede permitirse no contestar a algo así. Lo hará, y vendrá con un abogado, o con seguridad. Tú irás conmigo, pero yo me quedaré en la mesa de al lado, como una cliente más. Tú hablas, yo observo, y cuando sea el momento, intervengo. Firmé los documentos con una mano que apenas temblaba. Ya no era solo mi rabia, era una máquina de guerra, y Sofía acababa de encender el motor. 2 días después, confirmación del doctor Martín. Estaba en la misma consulta, pero esta vez con Sofía a mi lado. Su presencia era un muro de contención. Los resultados del test confirmatorio son concluyentes, dijo el doctor Martín, mirando el informe con una mezcla de fascinación científica y compasión. Se confirma un caso de superfecundación heteropaternal. Los 2 fetos son sanos, sin indicios de anomalías cromosómicas, pero comparten útero, fecha de concepción aproximada, y poco más. Sus perfiles genéticos son tan diferentes como lo pueden ser 2 hermanos de padre distinto. El golpe, esta vez, no me pilló por sorpresa, solo me hundió un poco más en la silla. Sofía puso una mano firme sobre mi brazo. ¿Hay manera de saber cuál es cuál? Quiero decir, ¿qué perfil genético corresponde a qué feto en la ecografía?, preguntó Sofía, con voz profesional. No con estas pruebas. Podría saberse con una amniocentesis, pero conlleva riesgos, y no tiene utilidad médica, solo identitaria. No lo recomiendo. Entendido, dijo Sofía. Doctor, necesitamos que guarde este informe bajo la máxima confidencialidad, bajo secreto médico, y que prepare un segundo informe, oficial, que diga, se confirma embarazo gemelar disigótico, se requieren muestras paternas para asignación de paternidad individual. ¿Puede hacerlo? El doctor Martín nos miró a las 2, comprendiendo que estaba entrando en un juego mucho mayor que el meramente clínico. Puedo hacerlo. Es técnicamente cierto.
Oculta la verdad completa, pero no miente. Es perfecto, dijo Sofía. Ese será el informe que, si es necesario, verá un juez, o Javier Hidalgo. 24 horas más tarde, Café Gijón, en la calle Recoletos. Había elegido un lugar público, histórico, lleno de gente a media tarde. Carla contestó a las 2 horas de recibir mi mensaje, breve y seca. Café Gijón, mañana, 17.0, mesa del fondo a la derecha. Venga sola. No fui sola. Sofía estaba 3 mesas más atrás, con unas gafas de sol y un periódico, bebiendo un cortado. Carla llegó a la hora exacta. Iba impecable, con un traje chaqueta color crema que le sentaba como un guante, y el pelo recogido en un moño perfecto. No mostrará ningún bulto bajo la chaqueta. Llevaba una carpeta de cuero y una expresión de quien va a una reunión de negocios especialmente tediosa. Se sentó frente a mí sin saludar. Sus ojos azules, gélidos, me escanearon. «Tienes 5 minutos», dijo, sin preámbulos. Su voz era clara, cortante, sin el deje meloso que usó en el ascensor. «No necesitaré tanto», dije, tratando de que mi voz no vacilara. «Gracias por venir. No he venido por usted. He venido por la información. Muéstreme esas pruebas que menciona». Sacando valor de donde no lo tenía, abrí mi carpeta. Le deslicé primero la foto de la partida de matrimonio. La vi palidecer, apenas un leve aleteo en su mandíbula. Luego, las capturas de sus conversaciones de WhatsApp, las reservas de hoteles. Finalmente, las ecografías. La de las 6 semanas, y la última, de ayer, donde ya se distinguían claramente 2 pequeños puntos, 2 latidos. Ella lo miró todo, en silencio. Su rostro era una máscara de profesionalidad impenetrable. Cuando terminó, alzó la vista hacia mí. No había lágrimas, no había rabia, había un cálculo frío y absoluto. «¿Cuánto?», preguntó. La pregunta me descolocó. «¿Perdón? ¿Cuánto dinero quiere para desaparecer y no molestar más?». «Digamos, una cantidad global, para usted y los niños, y un acuerdo de confidencialidad. Podemos negociar la cifra, pero no voy a tolerar chantajes periódicos». Me había equivocado. No era una víctima, era un aseo. Y esto, para ella, era un problema de gestión de crisis, una fuga que tapar. «No quiero su dinero, señora Valero», dije, y esta vez mi voz sonó fuerte, clara. «No estoy aquí para chantajearla. Estoy aquí para hacerle una oferta, una alianza». Una ceja, perfectamente depilada, se alzó milimétricamente. «¿Una alianza? ¿Conmigo?». «Sí, contra Javier. Él nos ha mentido a las 2. A usted le ha sido infiel sistemáticamente. A mí me hizo abortar a su primer hijo bajo coacción y me ha amenazado con dejarme en la calle. Ahora, los 2 estamos embarazadas de él. Usted tiene poder, influencia, acceso. Yo tengo la prueba de sus mentiras y otra información que podría ser aún más valiosa. Su interés, puramente intelectual hasta ahora, se avivó. ¿Qué información?». «Creo, y puedo estar equivocada, que Javier no solo juega con su corazón, juega con el dinero de Vanguard, con su dinero. Vive muy por encima de lo que su sueldo permite, incluso siendo director regional. Hay facturas, gastos, movimientos que no cuadran. Usted tiene acceso a los libros. Si investiga, estoy segura de que encontrará cosas que no solo le harían pedir el divorcio, sino que podrían llevarle a la cárcel». Por primera vez, vi una grieta en su máscara, un destello de algo que no era cálculo, sino reconocimiento, como si yo hubiera verbalizado una sospecha que ella misma había enterrado en lo más profundo. «¿Qué le hace pensar eso?», preguntó, bajando la voz. «Porque conozco sus patrones. La mentira es su idioma nativo. No miente solo en lo sentimental, miente en todo, y un mentiroso así, en una posición de control de presupuestos, de facturas de clientes, es un peligro, para la empresa, para usted». Carla se quedó mirándome durante un largo minuto, bebió un sorbito de agua. «Aunque eso fuera cierto, ¿por qué iba a aliarme con usted? Podría destrozarle yo sola. Con lo que me ha enseñado, ya tengo más que suficiente para arruinarle la vida, porque yo tengo esto», dije, señalando mi vientre. «2 hijos, o posibles hijos. La ley le dará obligaciones, pensiones. Si trabajamos juntas, podemos asegurarnos de que cumple, de que paga, y de que no vuelve a acercarse a ninguna de las 2. Además», añadí, bajando aún más la voz, «si hay fraude, mi abogada cree que podemos usar su coacción para el aborto y sus amenazas como palanca para una negociación global. Él renuncia a todo derecho sobre mis hijos, paga una pensión sustancial a cada uno, y usted se queda con el control de la empresa, limpia,
y con un divorcio rápido. A cambio, no presentamos denuncia penal por bigamia y coacciones, y no aireamos el fraude hasta que usted haya asegurado su posición. Era el plan de Sofía, expuesto, un trueque, silencio y orden, a cambio de su riqueza y su libertad. Carla miró hacia la ventana. Su perfil era duro, pensativo. ¿Dónde está su abogada?, preguntó, sin volverse. Sofía se levantó de su mesa y se acercó. Se sentó a mi lado, sin pedir permiso. Sofía Moreno, para servirla. Señora Valero. Carla la estudió, reconoció, en sus ojos y en su porte, a alguien de su misma calaña, inteligente, despiadada y eficiente. ¿Usted cree que esto es viable?, preguntó a Sofía, ignorándome por completo ahora. Absolutamente. Tengo un borrador de acuerdo. Javier Hidalgo firmará, por las buenas, o por las muy malas. Tenemos suficientes cabos sueltos para tirar de ellos y hacer que se le desmonte el castillo de naipes por completo, pero necesitamos su cooperación, acceso a los movimientos financieros de los últimos 2 años, facturas de proveedores fantasma, cuentas en el extranjero, lo que haya. Carla asintió, lentamente. Luego, miró mi vientre, su expresión se suavizó, solo un instante. No era empatía, era un reconocimiento de un estado compartido, de una vulnerabilidad biológica que ni su poder podía eliminar. Él me dijo que usted era una obsesa, una ex empleada despechada, dijo, casi para sí misma. Él me dijo que usted era un acuerdo de negocios, una fría arpía que no entendía sus necesidades. Respondí, un esbozo de sonrisa, amarga, jugueteó en sus labios. Bueno, parece que al mentiroso, por una vez, se le ven las costuras. Tomó su copa de agua y la alzó ligeramente. No somos amigas, no lo seremos jamás, pero tenemos un enemigo común, y un interés común, que ese cabrón pague por todo, y que no vuelva a molestarnos nunca más. Chocamos las copas, la de agua, la de café, un sonido tenue, seco, el sonido de un pacto sellado no con sangre, sino con rabia y sentido común. Le enviaré los documentos a los que pueda acceder sin levantar sospechas, dijo Carla, levantándose, y quiero esa demanda de divorcio y ese acuerdo de capitulaciones sobre mi mesa en una semana, con las renuncias paternas incluidas. Y en cuanto a la pensión para los niños, la palabra le costó trabajo, que sea generosa, que le duela cada mes cuando tenga que desembolsarla. Se fue con la misma elegancia con la que llegó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y de decisiones irrevocables. Sofía exhaló, joder, es más dura que el pedernal, me cae bien. Yo me dejé caer contra el respaldo de la silla, agotada. ¿Crees que cumplirá? Sí, porque le conviene. Nosotras somos su solución limpia y eficiente, y a mujeres como ella, les encantan las soluciones limpias y eficientes. Me miró, ¿estás bien? Asentí, no estaba bien, pero estaba algo mejor. Ya no estaba sola. Tenía una abogada feroz. Tenía, increíblemente, a la esposa de mi amante de mi lado, y tenía un plan para asegurar el futuro de mis hijos, de mis 2 hijos, cada uno con su propio y complicado misterio. El camino era largo, y Javier no se rendiría sin luchar, pero por primera vez, sentí que la balanza no estaba totalmente inclinada en su contra. Habíamos formado nuestro propio ejército, y la guerra acababa de declararse. La semana que siguió al pacto en el Café Gijón fue un torbellino de silencios elocuentes y movimientos subterráneos. Sofía trabajaba como una posesa. Su despacho olía a café frío y a pizzas a altas horas de la madrugada. Los documentos de Carla llegaron en gotas controladas. Extractos bancarios de una cuenta en Andorra a nombre de una sociedad pantalla. Facturas de proveedores que no existían. Y lo más jugoso, desvíos de fondos de campañas de clientes importantes hacia cuentas controladas por Javier. No es que sea un genio del crimen, resopló Sofía una noche, señalando una hoja de cálculo en su pantalla. Es simplemente un avaricioso con suerte. Confiaba en que Carla nunca miraría los detalles porque confiaba en él, y en que los auditores no conectarían los puntos. Pero los puntos, aquí, gritan. Mientras, mi cuerpo gritaba otras cosas. Los gemelos crecían, y con ellos, una fatiga ósea y unas náuseas que no daban tregua. Pero el malestar físico era un recordatorio constante de por qué luchaba. Ya no era solo rabia, era responsabilidad. Javier, por su parte, guardó un silencio absoluto, no llamadas, no mensajes. Sabía, por instinto, que no era una buena señal. Un Javier silencioso era un Javier tramando algo. Sofía lo confirmó. Mi contact me dice que ha estado visitando a 2 bufetes de abogados de mucho prestigio, y de mucha falta de escrúpulos. Se está armando. Teníamos que movernos primero.
10 días después del pacto, despacho de Sofía, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Lo miré, el corazón acelerándose. Sofía, desde al otro lado de la mesa, asintió con la cabeza. Contesta. Diga, Nerea. Era la voz de Javier, gélida, controlada, pero con una tensión subyacente. Necesito verte. No tenemos nada de qué hablar, Javier. Oh, sí que lo tenemos. Hizo una pausa calculada. Tengo información sobre ti, información que podría complicar mucho las cosas con tu nuevo amigo, el doctor Martín, y con todo el tema de la paternidad. Una descarga de adrenalina me recorrió. ¿Información sobre mí? ¿Se refería a la noche del otro posible padre? ¿Cómo podía saberlo? No sé de qué hablas, dije, intentando que mi voz no vacilara. Claro que lo sabes, susurró, y pude oír su sonrisa a través de la línea. La noche del 12 de marzo, el búho real, un tal David, ¿te suena? Tiene un recuerdo bastante vívido, y unas fotos bastante ilustrativas. Parece que no estabas tan disgustada como dices. Me invadió un mareo. David, el tipo de la sonrisa fácil. Había fotos. Dios. Sofía, que estaba escuchando la conversación en altavoz, escribió algo en un papel y me lo mostró. Cálmate, es un farol. Oh no, no importa. ¿Qué quieres? Javier, pregunté, claudicando. Quiero hablar, cara a cara, como adultos. Tú, yo y tu abogada, si quieres, pero solo los tres. Esta tarde, en mi loft, a las 7. No pienso volver a ese sitio nunca, dije, con más firmeza de la que sentía. ¿Tienes miedo, Nerea? Después de todo lo que has intentado montar, ¿tienes miedo de una simple conversación? El tono era burlón, despectivo. Quería ponerme a la defensiva. Quería que fuera. Sofía asintió de nuevo, con decisión. Acepta. De acuerdo, dije, a las 7. Iré con mi abogada. Por supuesto. Hasta luego, cariño. Colgó. Es una trampa, dije, dejando el teléfono sobre la mesa con manos temblorosas. Obvio, dijo Sofía, ya tecleando en su ordenador, pero también es una oportunidad. Quiere negociar desde lo que él cree que es una posición de fuerza. Esas fotos, tu supuesta conducta inmoral, es viejo, es cutre, y es la jugada de un hombre desesperado. Perfecto, miró su reloj. Tenemos 4 horas. Vamos a darle un pequeño giro a su reunión privada. Esa misma tarde, 18:55, antes de la reunión, en un portal frente al loft, Sofía y yo estábamos en su coche. Ella hablaba por teléfono, en voz baja pero firme. Sí, Carla, ya estás dentro, ¿verdad? Perfecto. Recuerda, espera a mi señal. No salgas hasta que oigas el caos. De acuerdo, nos vemos dentro. Colgó y me miró. Carla llegó hace media hora. Tiene llave. Está esperando en el dormitorio, con la puerta entreabierta. Oirá todo. ¿Estás segura de que es buena idea? Si Javier la ve, será el momento de la verdad, el punto de no retorno. Él tendrá que enfrentarse a las dos realidades que ha creado al mismo tiempo. Es la forma más rápida de que se desmorone. Me puso una mano en el hombro. Tú confía en mí, y sobre todo, confía en que él es, en el fondo, un cobarde. Cuando se le caiga la careta delante de las dos, se hará caca encima, literal o figuradamente. A las 7 en punto, llamamos al timbre del loft. Javier abrió. Iba impecable, como siempre, pero tenía ojeras. Llevaba puesto el anillo de boda, un detalle curioso, pensé, quizás para recordarme su estatus de hombre respetable. Pasad, dijo, con falsa cordialidad. Su mirada se posó en Sofía, evaluando al enemigo. Sofía Moreno, supongo, he oído hablar de usted, la abogada que saca los ojos con cuchara de postre, solo cuando el cliente lo merece, señor Hidalgo, respondió Sofía, pasando a su lado como si fuera el dueño del lugar. Empecemos. No tenemos toda la noche. El loft estaba igual. Eso me descolocó. Esperaba ver signos de otra vida, de Clara, pero todo estaba igual que cuando yo vivía allí, como si mi huella aún persistiera, o como si él hubiera congelado el escenario. ¿Qué quieres, Javier? Pregunté, negándome a sentarme. Me quedé de pie, con Sofía a mi lado, directa al grano. Me gusta. Se sirvió un whisky, sin ofrecernos. Voy a ser claro. Vas a retirar todas esas acusaciones absurdas. Vas a firmar un documento negando que yo sea el padre de esos niños. Uno de ellos, le interrumpió Sofía, dulcemente, según el análisis, solo puede asegurarse la paternidad de uno. El otro requiere pruebas. O quizás, la declaración de un tal David. Javier palideció.
pero se recuperó rápido. Fantasías. El caso es que no quiero problemas. Te voy a hacer una oferta única, una cantidad de dinero, una sola vez, lo suficiente para que te instales en otra ciudad, lejos de aquí, y puedas criar a los niños. A cambio, firmas la renuncia a toda pretensión de paternidad, pensión, y guardas un silencio absoluto, y me devuelves todo lo que me has robado de este ordenador. ¿Robado? Fue obtenido en un domicilio compartido, para descubrir un delito continuado de bigamia, replicó Sofía, y su oferta es insultante. Mi cliente no se va a ninguna parte, y no renuncia a nada, al contrario, abrió su cartera y sacó un fajo de documentos. Aquí tiene una demanda de filiación y reclamación de pensiones alimenticias para 2 menores, y aquí, un borrador de denuncia por los delitos de coacciones, amenazas y bigamia que presentaremos en cuanto Carla Valero, su esposa, firme el divorcio. El nombre de Carla en boca de Sofía tuvo el efecto de una bomba. Javier dio un respingo, y el whisky se le derramó ligeramente. Carla no tiene nada que ver con esto, dijo, pero su voz había perdido seguridad. Claro que tiene que ver, estallé yo, incapaz de contenerme más, es tu mujer. Javier, lleváis 4 años casados, y está embarazada, ¿tú piensas convencerla también de que aborte, como hiciste conmigo, para no complicarte la vida? Su rostro se descompuso en furia. No te atrevas a hablar de ella, no tienes ni idea de lo que tenemos. Lo único que tienes es una mentira gigante, grité, y se te ha acabado el tiempo. Firmarás la aceptación de paternidad, pagarás una pensión acorde a tus reales ingresos, incluyendo lo que te embolsas de Vanguard, y renunciarás a la patria potestad, o Carla presentará las pruebas de desfalco que tiene, y Sofía presentará las de bigamia. Irás a la cárcel. Javier, lo perderás absolutamente todo. Él se rió, un sonido forzado y hueco. ¿Y quién va a creer a una examante despechada y a una abogada ambiciosa? Carla jamás se pondría de vuestro lado. Es mi mujer. Fue entonces cuando Sofía hizo la señal, un simple gesto de su mano, como apartándose un mechón de pelo. La puerta del dormitorio se abrió. Carla salió. Iba de blanco, un jersey de cachemir y unos pantalones de seda. Parecía una aparición, glacial y perfecta. Su rostro era una máscara de desprecio absoluto. Javier dio media vuelta. Al verla, el vaso de whisky se le escapó de la mano y se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose añicos con un estallido estruendoso. Su cara era un poema de puro terror, la boca abierta, los ojos desorbitados, la piel de un color ceniciento. Carla, amor, ¿qué haces?, balbuceó, retrocediendo un paso. Parece que tengo una cita a la misma hora que tú, cariño, dijo Carla, con una voz tan suave y peligrosa como el filo de un cuchillo. Se acercó despacio, hasta quedar formando un triángulo con Sofía y conmigo. Javier estaba en el centro, acorralado. He estado escuchando. Interesante versión de los hechos. La mía es un poco diferente. Sacó su teléfono. Tengo aquí los extractos de la cuenta de Andorra, las facturas de Creative Solutions Ltd., esa empresa fantasma que facturaba servicios nunca prestados a Vanguard. Y, por supuesto, tengo los informes del detective que te sigue desde hace 2 meses. Las fotos con Lola, con Marta, con Cristina y con Nerea. Aquí, en este mismo sofá, el día que me dijiste que estabas en Bilbao cerrando un contrato. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Javier miraba de una a otra, como un animal acorralado. Su respiración era entrecortada, ruidosa. Pero tú, con ella, le espetó a Carla, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Te has aliado con esta zorra? La bofetada no la dio Carla, la di yo. El sonido fue seco, contundente, y me dejó la palma de la mano ardiendo. Javier se llevó la mano a la mejilla, atónito. No me vuelvas a llamar así jamás, dije, con una calma que venía de muy, muy adentro. Carla, por su parte, ni siquiera parpadeó. Ella, al menos, ha tenido la decencia de venir a mí con la verdad. Tú solo me has dado mentiras. Durante 4 años, has jugado con mi empresa, con mi dinero y con mi dignidad. Y has tenido la desfachatez de intentar dejarme embarazada para atarme más, justo cuando empezabas a temer que yo sospechara algo. Su voz tembló, solo un instante, pero lo contuvo de inmediato. El divorcio será inmediato, y será bajo mis términos. Renuncias a todo derecho sobre la empresa, a la liquidación de la sociedad de gananciales, y aceptas una pensión compensatoria irrisoria. Y, por supuesto, asumes las pensiones de los hijos que hayas podido esparcir por ahí. No puedes hacerme esto, rugió Javier, la fachada totalmente hecha añicos. Era un niño grande dando una pataleta. Lo voy a combatir todo, no tengo dinero, me arruinaréis.
Tienes el dinero de Andorra, dijo Sofía, con voz calmada, que, por cierto, Carla ya ha solicitado el bloqueo preventivo. Y tienes este loft, que está a nombre de la sociedad Pantalla, y el coche. Bastante tienes para empezar de nuevo, en la cárcel, si prefieres, pero con un expediente por estafa y bigamia, la cosa se te pondrá fea. Javier miró a Carla, buscando algún rastro de piedad. No la encontró, luego me miró a mí, y sus ojos se llenaron de un odio tan intenso que casi podía tocarlo. ¿Esto es lo que querías, Nerea, destruirme, vengarte? No, dije, sincera. Lo que quería era que dejaras de destruirme a mí, y sobre todo, quería un futuro para ellos. Puse mis manos sobre mi vientre, y eso es justo lo que hemos conseguido. Fue en ese momento, en la cúspide de la tensión, cuando lo sentí, un dolor agudo, sordo, que me recorrió la espalda baja y se enroscó en el bajo vientre, no como un cólico. Era diferente, más profundo, más rítmico, un calambre que se tensaba, se mantenía, y luego se aflojaba. Debí poner mala cara. ¿Por qué Sofía me miró, Nerea? Nada, un dolor, susurré, conteniendo la respiración. Eran solo 7 meses. No podía ser. ¿Un dolor? La voz de Javier era un hilillo venenoso. ¿Vas a usar también eso? ¿Un dramático dolor de tripas? Otro dolor, más fuerte, me dobló por la cintura. Un gemido se me escapó de los labios. Esta vez, Sofía y Carla se alarmaron de verdad. Nerea, ¿qué te pasa?, preguntó Carla, su frialdad quebrándose por un instante. No sé, jadeé. Duele, aquí. El siguiente dolor llegó con una intensidad que me nubló la visión. Agarré el respaldo de un sillón para no caerme, y entonces, sentí una sensación cálida y húmeda deslizarse por mis piernas. Miré hacia abajo. Un charco de líquido transparente se estaba formando a mis pies en el mármol blanco. Hubo un silencio de muerte. Se ha roto aguas, dijo Carla, con voz plana, de pronto convertida en la única voz de la razón en la habitación. Está de parto. El pánico, esta vez colectivo y genuino, estalló en la habitación. ¿Qué?, gritó Javier. No es imposible, es un truco. Cállate, imbécil, le espetó Sofía, corriendo hacia mí. Nerea, ¿puedes caminar? Creo que sí, dije, pero otro dolor, una contracción feroz y definida, me arrancó un grito. Esta vez no había duda, eran contracciones, y venían con una rapidez aterradora. Llamada a una ambulancia, ordenó Carla, sacando su teléfono con mano firme, pero ya estaba marcando. Javier se quedó paralizado, mirando el charco en el suelo, luego mi rostro contraído por el dolor, luego a Carla pidiendo una ambulancia. Su mundo, su farsa, su batalla legal, todo se desvanecía ante la realidad biológica, urgente y primaria, que se desarrollaba ante sus ojos. Los bebés, murmuró, como un autómata. Los bebés. Otro dolor, aún más fuerte. Me desplomé contra el sillón. Sofía me agarró. Respira, Nerea, respira como en las clases. Joder, que esto es demasiado pronto. La ambulancia viene en 5 minutos, dijo Carla, arrodillándose a mi lado. Su cara de ejecutiva había desaparecido. Ahora solo había una mujer asustada, pero decidida. Tienes que aguantar. No puedo, gemí. Sentía una presión abrumadora, un impulso irrefrenable. Vienen ya. No, joder. No aquí, y exclamó Sofía, mirando alrededor con pánico. En el suelo. Ayúdame. Entre las dos, Carla y Sofía, me tumbaron con cuidado sobre la alfombra, con Sofía poniendo chaquetas debajo de mí. Javier seguía pegado a la pared, con los ojos como platos, presenciando la escena como si fuera una película de terror en la que fuera un mero espectador. Javier, no te quedes ahí de pie como un idiota, le gritó Carla. Trae toallas, agua caliente, algo. La orden, en el tono que él conocía tan bien, le sacó de su estupor. Corrió hacia el baño como un sonámbulo. Las contracciones se sucedían sin pausa. El dolor era un animal vivo que me desgarraba por dentro. Entre jadeos, veía a Carla sosteniendo mi mano con una fuerza insospechada, y a Sofía, pálida pero concentrada, intentando ver qué pasaba. Se ve la cabeza, dijo Sofía, con una voz que trataba de ser calmada y le salía estridente. Nerea, con la próxima contracción, vas a empujar con todo lo que tengas, ¿entendido? Asentí, sin aliento. El mundo se había reducido a este dolor, a estas voces, y a la necesidad abrumadora de expulsar a mis hijos de mi cuerpo. Javier volvió con un montón de toallas limpias. Se quedó mirando, desde arriba, el milagro aterrador que ocurría a sus pies. Su rostro era una máscara de conflicto, horror, fascinación,
y algo que podría haber sido, en otro universo, preocupación. Ahora, Nerea, empuja, gritó Sofía. Apreté los dientes y empujé con todas mis fuerzas, con toda la rabia, el dolor, el amor y el miedo del último año. Fue un grito desgarrador, primigenio, que salió de lo más hondo de mi ser. Y entonces, oí otro sonido, un llanto, débil, quejumbroso, pero firme. «Es un niño», anunció Sofía, con lágrimas en los ojos, con manos temblorosas. Envolvió al pequeño cuerpo ensangrentado y viscoso en una toalla y me lo puso sobre el pecho. Era diminuto, arrugado, con el puño cerrado y una muece de disgusto en la carita, pero respiraba, lloraba, estaba vivo. Una ola de amor tan absoluta y devastadora me inundó que el dolor desapareció por un segundo. «Hola», susurré, con voz rota. «Hola, pequeño», pero no había tiempo para emociones. Otro dolor, aún más feroz, me atenazó. «El otro, viene el otro», y grité. El segundo parto fue más rápido, más urgente, un último empujón desesperado, y un segundo llanto, más agudo, se unió al primero. «Es una niña», exclamó Carla, que había tomado el relevo, envolviendo a la recién llegada con una ternura que nunca le hubiera imaginado. En ese momento, se oyeron las sirenas de la ambulancia acercándose, cada vez más fuertes. Yo tenía a mis 2 hijos en mis brazos, envueltos en toallas, llorando con fuerza. Uno, un niño, la otra, una niña, llegados demasiado pronto, en el lugar más inverosímil, en medio del campo de batalla de nuestras vidas. Levanté la vista. Sofía estaba llorando sin disimulo. Carla me sonreía, con una sonrisa cansada y real. Y Javier estaba de rodillas, a unos metros de distancia, mirando a los bebés, luego a mí, luego a Carla. Su rostro era un enigma. Ya no había rabia, ni odio, ni cálculo, solo un asombro absoluto, y algo que se parecía al miedo más puro. La puerta se abrió de golpe. 2 técnicos de emergencias entraron corriendo con una camilla. «Parto prematuro gemelar. 7 meses. Ya han nacido», resumió Carla con su eficiencia habitual, secándose una lágrima furtiva, mientras me subían a la camilla, con mis 2 hijos pequeños en mi pecho, uno en cada brazo. Miré por última vez el loft. Allí estaban los 3. Sofía, mi salvadora; Carla, mi inesperada aliada; y Javier, el padre, el enemigo, el fantasma de mi pasado, de rodillas en el suelo de mármol manchado, viendo cómo su mundo, literalmente, se alejaba de él en una camilla, envuelto en toallas blancas. El dolor volvió, agudo, pero ya no me importaba. Tenía a mis bebés, estaban vivos, y la guerra, de algún modo, acababa de cambiar para siempre. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, oí la última frase, dicha por Sofía a Javier, con una voz que no admitía discusión: «La reunión se suspende, Hidalgo, mañana, a las 9 en mi despacho, y esta vez, trae un bolígrafo, y las ganas de firmar lo que te pongamos delante». 6 meses tienen la textura del polvo de estrellas y la solidez del granito. 6 meses desde que el mundo se me cayó encima y decidí, en vez de esquivarlo, reconstruirlo a mi imagen y semejanza. Un ladrillo cada día, a veces entre lágrimas, a menudo entre biberones, siempre con una determinación que me sorprendía a mí misma. Hoy, el ladrillo final iba a colocarse en el juzgado de lo penal número 5 de Madrid. «¿Lista?». Sofía ajustó la solapa de mi chaqueta. Era un traje pantalón azul marino, sencillo pero impecable, comprado con el primer anticipo de mi nuevo sueldo. «No hace falta que hagas nada, solo siéntate ahí, mira al juez, y a él, si puedes. Ni lo mires». «Lo miraré», dije, con una calma que me resultaba ajena. «Necesito verlo cuando caiga». La sala era más pequeña de lo que imaginaba, madera oscura, olor a papel viejo y ansiedad. En el banquillo de la acusación, estábamos nosotras, Sofía, yo, y Carla, sentada con una elegancia glacial, su vientre ya notable bajo un vestido negro. Había sido una aliada fría pero impecable. Sus declaraciones, sus documentos, habían sido la columna vertebral del caso. Al otro lado, Javier, flanqueado por su carísimo abogado, un tipo de pelo plateado y sonrisa condescendiente que no había logrado sacar ni una sonrisa al juez en toda la vista. Javier parecía, pequeño, encogido dentro de un traje que le quedaba holgado. Había perdido peso, y su rostro, antes tan liso y seguro, estaba surcado de líneas de tensión. Cuando entramos, sus ojos se clavaron en mí. No eran los ojos de un depredador, eran los de un animal asustado y acorralado. Busqué en ellos rastros del hombre que me había enamorado, que me había roto. Solo vi un extraño,
El juez, una mujer de mediana edad con gafas y un aire de no soportar tonterías, dio comienzo a la sesión. Era la vista para la lectura de la sentencia del juicio rápido. Los delitos: estafa continuada a la sociedad Vanguard Marketing Media, bigamia, y un delito leve de amenazas, este último, por las coacciones para el aborto, difícil de probar pero incluido gracias a la contundencia de Sofía. Se va a leer la sentencia, anunció el juez. El silencio se hizo absoluto, solo roto por el leve crujir del papel. Yo no escuché los primeros párrafos, llenos de fórmulas jurídicas. Mi mente estaba en la incubadora de la planta de neonatos, donde Lucas y Alma habían pasado sus primeras 6 semanas de vida, pequeños, frágiles, luchadores. Lucas, el mayor por 3 minutos, con su pelo oscuro y su ceño permanentemente fruncido. Alma, más delicada, con unos ojos claros que aún no sabíamos de quién eran. Padres diferentes, el secreto que solo el doctor Martín, Sofía y yo conocíamos, un misterio que había decidido dejar en paz. Por ahora, eran mis hijos, eso era lo único que importaba, y en consecuencia, la voz firme del juez me trajo de vuelta. Se declara al acusado, Javier Hidalgo Martín, culpable de los delitos de estafa continuada y bigamia. Un suspiro colectivo, ahogado, recorrió la sala. Carla cerró los ojos un instante. Sofía apretó mi mano bajo la mesa. El juez continuó: se le impone una pena de 3 años de prisión por el delito de estafa, y 1 año de prisión por el delito de bigamia, con la atenuante de reparación del daño, que en este caso se considera parcialmente aplicada por la restitución de fondos a la empresa demandante. Pena total: 4 años de prisión. La entrada en prisión se suspenderá previa fianza de 30.000 euros y el cumplimiento de las siguientes medidas. La voz seguía hablando de libertad vigilada, de prohibición de salir del país, de indemnizaciones, pero yo ya no oía. 4 años. Posiblemente no pisaría la cárcel, con la suspensión, pero sería un condenado, un estafador, un bígamo. Su nombre, su carrera, su vida de mentiras, quedaban destruidos para siempre. Miré a Javier. Su abogado le hablaba al oído, con expresión sombría. Él no escuchaba, tenía la mirada perdida, clavada en la mesa, la cara completamente desencajada. De pronto, alzó la vista y me encontró. No hubo súplica, no hubo odio, solo un vacío absoluto, el vacío de quien se mira al espejo y ya no reconoce nada. Asintió, levemente, como si aceptara algo. Luego, bajó la cabeza de nuevo. Sofía me susurró: la pensión alimenticia para los niños es la que pedíamos, un 30% de sus ingresos demostrables, y ha aceptado la renuncia a la patria potestad y a todo derecho de visita. Firmará hoy. Es tuyo, es todo tuyo. Nerea. No sentí euforia, no sentí la dulce venganza que había imaginado durante meses. Sentí un alivio tan profundo que casi me doblaba. Era como soltar un peso que había cargado durante una eternidad. No era felicidad, era paz, una paz dura, ganada a pulso. Fuera de la sala, en el pasillo frío y luminoso, Carla se acercó. Ya no era la aliada temporal, era una conocida, alguien con quien había compartido una trinchera. Se acabó, dijo, ofreciéndome su mano, un apretón firme, profesional. Se acabó, asentí. ¿Y tú, qué harás? Reflotar mi empresa. El escándalo ha sido controlado. Javier era un elemento tóxico, ya está extirpado. Puso una mano en su vientre. Y prepararme para esto. Será un valero. Nada de Hidalgo. Había una tristeza en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Si alguna vez necesitas algo, dentro del ámbito profesional, ya sabes. Gracias, Carla, por todo. Ella asintió y se fue, caminando con sus tacones firmes hacia su nueva vida, dejando atrás los escombros de la antigua. Sofía me abrazó, un abrazo rápido y fuerte. Ya está, ahora, a vivir. Los papeles de la demanda civil por las pensiones ya están en marcha. Él no se resistirá, no tiene ni dinero ni fuerzas. Ha perdido el loft, el coche, todo. Tuvo que vender hasta los relojes para pagar a su abogado defensor. Es un fantasma. ¿Y el otro asunto? Lo de la otra posible paternidad. Bajé la voz. Archivado, enterrado, a menos que tú quieras reabrirlo algún día. Es tu secreto. Y el de los niños, si algún día quieren saber. Me miró con sus ojos verdes, ahora más suaves. Ha sido increíble, Nerea. Un cliente de puta madre. Y una amiga, espero. La mejor. Sonreí, y esta vez las lágrimas que asomaron fueron dulces. 3 meses después, un apartamento en Chamberí. No era el loft de Javier. Era más pequeño, más luminoso,
y absolutamente, radicalmente mío. Había muebles de segunda mano que había restaurado, estanterías llenas de libros y muestras de telas, y un rincón con mi ordenador y una tableta gráfica de última generación. En la pared, el póster de mi primera campaña oficial como freelance, una identidad visual para una nueva marca de cerveza artesana. Debajo, en letras elegantes, ponía, diseño, Nerea Valero Studio. El sonido de un gorjeo me hizo sonreír. Desde el salón, donde una manta de juegos ocupaba el centro, Alma me miraba, intentando gatear hacia un sonajero. Lucas, a su lado, observaba la escena con su seriedad característica, agarrando con fuerza un bloque de tela. Tranquilo, Lucas, no te va a quitar tu reino, dije, levantando a Alma para besarla en la tripa, provocando una risita gorjeante. El timbre de la puerta sonó. Era Sofía, con una bolsa de comida para llevar y una botella de sidra sin alcohol. Llega la tita Sofía. ¿Cómo están mis sobrinos favoritos? Dejó las cosas y fue directa a la manta, donde fue recibida con entusiasmo baboso por Alma y con un examen crítico por Lucas. Mientras comíamos, Sofía me pasó su tableta. Mira esto, ha llegado por el buzón de la asociación. Era un correo electrónico, de una mujer. Mi nombre es Laura. Vi su entrevista en esa revista digital. Yo también pasé por algo similar con mi expareja. Su historia me dio fuerza para denunciar. ¿Habría posibilidad de hablar? Solo necesito saber que no estoy sola. Desde el juicio, había dado un par de entrevistas discretas, no sobre el sensacionalismo, sino sobre la reconstrucción, sobre cómo levantarse, sin quererlo. Me había convertido en un faro para otras. Sofía, con su pragmatismo visionario, había creado una pequeña red informal, un grupo de apoyo online al que llamábamos Enclave, el club de las que sobrevivieron. Éramos una docena de mujeres, compartiendo recursos, abogados, y sobre todo, fuerza. Le he contestado, dijo Sofía, le he dado tu contacto, si no te importa, creo que tú le puedes ayudar más que yo. Claro que no me importa, dije, y fue cierto, ayudar a otras me ayudaba a darle sentido a todo mi dolor, a que no fuera en vano. Hablando de contactos, añadió Sofía con un brillo pícaro en los ojos, el doctor Martín me preguntó por ti el otro día. Fui a una revisión rutinaria y casualmente le vi. Preguntó por los gemelos, y por la madre, con un interés clínico. Por supuesto, Sofía, por favor. Me reí, sintiendo un calor tonto en las mejillas. El doctor Martín, el hombre de la mirada gris y la voz calmada que me había dado la noticia más descabellada y me había tendido un cable de acero cuando más lo necesitaba. Había sido un apoyo discreto pero constante, preguntando por la salud de los niños en sus revisiones pediátricas. Nada más, pero algo en su forma de mirarme. Solo digo que es guapo, inteligente, buen profesional, y que mira a tus hijos como si fueran el descubrimiento científico más fascinante y adorable del mundo. Nada, detalles. Se encogió de hombros, fingiendo desinterés. Ahora mismo, mi corazón tiene la capacidad romántica de un colador, dije, señalando a los gemelos, que empezaban a frotarse los ojos. Esto me llena todas las reservas. Ya, pero los coladores también se pueden reparar, o sustituir, cuando quieras. Bebió un sorbo de sidra, y hablando de llenar reservas, ¿qué tal el pedido de Ibérica Air? Mis ojos brillaron. Era mi proyecto más grande hasta la fecha. Carla, cumpliendo su palabra de contactos profesionales, me había recomendado de forma indirecta, y mi portafolio había hecho el resto. Va viento en popa. La presentación final es la semana que viene. Si les gusta, será un contrato de 1 año. Podré dejar el piso compartido y alquilar algo más grande, con un estudio propio. Lo sé, vas a arrasar. Sofía alzó su vaso. Por Nerea Valero, diseñadora, madre guerrera, y amiga de puta madre. Chocamos los vasos. El sonido del cristal era el de una vida que, contra todo pronóstico, no solo seguía adelante, sino que brillaba. Una semana después, Parque del Retiro. Era una tarde dorada de octubre. Lucas y Alma, ya de 8 meses, estaban en un carrito doble, fascinados por las hojas que caían. Alma intentaba coger una. Lucas, más práctico, se había quedado dormido con un puño apretado. Caminaba sin rumbo, disfrutando del sol en la cara, de la paz, de la simple, maravillosa normalidad. Nerea, hola. La voz me hizo volverme. Era el doctor Martín. Iba de paisano, con vaqueros y una cazadora, empujando un carrito simple donde un niño de unos 3 años señalaba un barco de remos en el estanque. Doctor Martín, hola. Sonreí, una sonrisa genuina,
sin la sombra del miedo de nuestras primeras consultas. Este es Mateo, mi hijo. Su sonrisa fue cálida, iluminándole toda la cara. Mateo, diola a la señora Nerea y a los bebés. El niño nos miró con curiosidad. ¿Gemelos?, preguntó, con la claridad demoledora de los niños. Sí, como los que te salen a veces en los dibujos, rió el doctor. Luego me miró a mí. ¿Cómo están? Creciendo. Veo. Y usted, tiene muy buen aspecto. Gracias. Ellos van bien. Un poco de catarro, pero nada grave. Y yo voy bien. Muy bien. En realidad, me alegra oírlo. De verdad. Su mirada era sincera. Luego, se hizo un silencio cómodo, no incómodo. Miró a Mateo, que insistía con los barcos, y luego a mí. ¿Le apetecería dar una vuelta? Si no tiene prisa. Claro. Mateo no para de pedir que le lleve a ver los barcos de cerca. A Lucas le encantará cuando se despierte, dije, señalando a mi hijo, que seguía dormido como un tronco, y Alma no pierde ocasión de ver algo nuevo. Caminamos juntos por el paseo junto al estanque, hablamos de cosas sin importancia, del tiempo, de lo rápido que crecían los niños, de lo caótico que era el parque los domingos. Nada trascendental, pero cada palabra, cada mirada cómplice cuando Mateo hacía una ocurrencia o Alma soltaba un gorgorito, iba tejiendo un hilo de conexión nueva, delicada y llena de posibilidades. No era un principio, era un reconocimiento, el reconocimiento de dos personas que habían visto el dolor y la complejidad de la vida de cerca, y que, sin embargo, seguían caminando, buscando la luz entre los árboles. Al llegar a la salida del parque, se detuvo. Ha sido un placer, Nerea, de verdad. Igualmente, doctor, por favor, fuera de la consulta. Me llamo Adrián. Sus ojos grises me sostuvieron la mirada, y si algún día quisiera, tomar un café, o dar otro paseo, con o sin esta patrulla anticarro, dijo, señalando los carritos. Me encantaría. El corazón me dio un vuelco suave, no de nerviosismo, sino de algo parecido a la esperanza, una esperanza tranquila, sin urgencias. Me encantaría, Adrián, dije, y el nombre me supo bien en los labios. Él sonrió, una sonrisa ancha y real. Pues entonces, hasta pronto, hasta pronto. Se fue, empujando a Mateo, que nos decía adiós con la manita. Yo me quedé un momento, mirando cómo la tarde se teñía de naranja. Respiré hondo, llenándome de ese aire fresco que olía a tierra mojada y a futuro. Lucas se despertó en ese momento, con un quejido. Alma, al oírle, giró la cabeza y le ofreció el sonajero que había estado agarrando, con un gesto de compartir que me partió el alma de ternura. Vamos, mis valientes, dije, ajustando la mantita de Lucas. Ha sido un gran día, mañana será otro, y empecé a empujar el carrito, alejándome del parque, hacia mi casa, hacia mi vida, una vida que yo había construido, ladrillo a ladrillo, con las cicatrices como argamasa y el amor de mis hijos como cimiento. No era un final feliz de cuento, era algo mejor, un principio real, con sus incertidumbres, sus desafíos, sus risas a las 3 de la mañana y sus pequeñas, grandes victorias. Miré hacia adelante, hacia la calle iluminada por las farolas que empezaban a encenderse. No sabía lo que me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía ganas de descubrirlo, con mis hijos de la mano, y con la certeza, duramente ganada, de que ninguna tormenta, por muy feroz que fuera, podría derribarme jamás. Había aprendido a ser mi propio puerto, y ahora, el horizonte, por fin, estaba despejado.